Buenos días. En primer lugar, debo y quiero agradecer la presencia a todas y a todos, camaradas y amigos, en nombre de la dirección del Partido Comunista del País Valencià. Quiero daros la bienvenida a esta recuperada fiesta del partido, que esperamos y deseamos que sea todo un éxito. Quiero también en vuestro nombre agradecer a los compañeros y compañeras que me honro en compartir mesa con ellos esta mañana. Aquí a mi derecha a Dolores Gaura, que es el alma, una de las almas, una de las principales referentes de la Asociación de Guerra y Exilio, que están desarrollando una interesantísima labor por toda España, recuperando y difundiendo lo que es la memoria histórica en la lucha contra el franquismo, en la lucha antifascista, y a Kiko, que es uno de los poquísimos ya desgraciadamente que nos quedan, hombres y mujeres que nutrieron la guerrilla, que regó con su sangre la lucha por la libertad contra el fascismo durante tantísimos años, desde terminada nuestra guerra en el año 39 hasta entrada ya la década del 50. Fueron muchos años de estar ahí con las armas en la mano, oponiéndose a la dictadura franquista. Hablar de memoria histórica, en unos tiempos en los que estamos viendo cómo se pierden con la crisis moral, política, económica, derechos en el terreno laboral, en el terreno social de las trabajadoras y de los trabajadores, tiene mucho sentido. Yo creo que es muy pertinente porque permite extraer algunas lecciones importantes que convendría tener en cuenta en el trabajo de las comunistas, de los comunistas, de la gente progresista, de la gente que odia las desigualdades, las injusticias. Y yo quiero, en estos 7 u 8 minutos de tiempo que me he propuesto cubrir, hacer una reflexión en voz alta sobre la pertinencia de este trabajo de recuperar y de difundir memoria histórica. Y que lo hagamos en el marco de la fiesta del Partido Comunista tiene doble interés. No es que nosotros los comunistas neguemos que haya habido personas demócratas, gente de izquierda, gente antifascista, que estuvo luchando dentro del movimiento guerrillero, que compartió con nosotros importante tarea en la puesta en pie de un movimiento sindical alternativo, del movimiento vecinal. No, es verdad que ha habido otra gente, incluso que compartieron celda, que compartieron años de cárcel. Hubieron gente de otra ideología. Pero es justo reconocer que el peso fundamental de la lucha contra el fascismo, contra el franquismo durante los 40 años de Franco, lo llevamos las y los comunistas. Yo estuve detenido 5 veces. Desde el año 1964, que inicio mi compromiso orgánico con el Partido Comunista, pasé por la Jefatura Superior de Policía en Valencia en 5 ocasiones. Permitidme que os dé un dato. Jamás compartí celda con ningún militante de otra ideología. No me acompañaron compañeros del Partido Socialista, compañeros de otras ideologías. Eso es un dato que habla muy a las claras de la fuerte presencia que los comunistas tuvimos durante todo ese largo periodo. Primera lección que yo sacaría en un momento donde tanto se repite de que todos los políticos son iguales y muchísima gente se cree eso de que todos los políticos son iguales, es importante que reivindiquemos desde el Partido Comunista del País Valenciano y desde el Partido Comunista de España de que nosotros somos mucha gente que llevamos toda nuestra vida con compromiso político y social y jamás hemos tenido gente
destacada, imputada, condenada por lo que estamos viendo de otros representantes en las instituciones. Al contrario, muchos de nosotros, sin pedir nada a cambio, nos jugábamos el empleo, la libertad, porque creíamos en unos valores, creíamos en una política. Todos los políticos no son iguales. Si miramos el papel que estuvo desempeñando el movimiento guerrillero en nuestro país, donde no solo eran comunistas todos los que luchaban, pero es cierto que los comunistas tuvieron una presencia, un papel decisivo, fundamental en el movimiento guerrillero, como lo tuvieron en el movimiento estudiantil, como lo tuvieron los comunistas en ir dando conciencia, articulando coordinación y movilización entre la intelectualidad de este país y entre el movimiento obrero de este país. Por lo tanto, primera lección, esa lucha abnegada, desinteresada de los comunistas sirvió para mucho. Es verdad que sufrimos 40 años de dictadura franquista, pero ¿alguien se cree que sin un partido comunista que llevaba a miles de personas a las prisiones por su militancia, por su trabajo, que tenía decenas de miles de comunistas despedidos de las fábricas, de los centros de trabajo, porque tenían mordiente reivindicativa y aspiraban a un reparto más equitativo del fruto del trabajo en los centros de trabajo y en las fábricas? El franquismo, sin duda, se hubiese mantenido durante muchos más años, con Franco o sin Franco. Si cayó la dictadura a la muerte de Franco, es porque ya en la calle había un movimiento huelguístico, reivindicativo, saliendo a la calle prácticamente todos los días en este país, que estaba encabezado, que estaba alimentado por las militantes del Partido Comunista de España y aquí del Partido Comunista del País Valenciano. Por lo tanto, primera lección que yo quiero que extraigamos de esa experiencia, de esa recuperación de memoria histórica. Camaradas, la lucha, la organización pagan, cobran sus réditos, sirven. Sin lucha, sin movilización social, sin una organización fuerte en lo político, en lo sindical, en lo vecinal, en todas las esferas de la sociedad, en todos los aspectos de la vida, si conseguimos ir consiguiendo una organización cada vez más potente, lo que son nuestros objetivos se irán acercando, se irán cumpliendo. Por lo tanto, esa es otra lección. Todos los políticos no son iguales, primera lección a extraer. Ahí podemos ir con la frente alta los comunistas diciendo que no nos vendemos, que no nos dejamos comprar, y lo han intentado con muchos, y ahí hay que juzgar a las personas no por sus palabras, sino por sus hechos, por sus trayectorias a lo largo de toda una vida. Ese es el principal patrimonio que tiene el Partido Comunista del País Valenciano, que tiene la izquierda, la honestidad, la honradez, la entrega. Muchos de estos camaradas y compañeros que fueron guerrilleros, muchos de estos generaciones anteriores a la nuestra, que estuvieron en primera fila en los primeros días luchando contra la dictadura franquista, muchos de ellos desgraciadamente han faltado sin poder ver cómo lo que es el objetivo fundamental de esta memoria histórica, que es que se haga justicia, que todavía no se ha hecho justicia. No hay justicia cuando hay miles de personas enterradas en cunetas de carretera a los que no se ha reconocido ni se hace la labor para dignificarlas y para reparar por parte de las instituciones, de la administración, del gobierno central, para reparar la injusticia que se cometió con esas personas. Por lo tanto, ese sigue siendo uno de los objetivos fundamentales de todas las personas mayores que llevamos muchos años vinculados al compromiso político, al compromiso social, que nos situamos claramente en el campo del antifascismo,
en el campo de la lucha por acabar con las injusticias y con las desigualdades sociales. Ese compromiso sigue en pie. Nuestro objetivo es colaborar, y voy a ir terminando la idea para dar la palabra en primer lugar a Kiko, a uno de los últimos exponentes de ese movimiento guerrillero. Quiero decir que tenemos que seguir contribuyendo con ese comportamiento, con esa trayectoria, y contribuir y ayudar desde el Partido Comunista a que esa tercera república, que no vendrá por sí sola, sino que tendremos que ganar con nuestros argumentos, con nuestro ejemplo, con nuestra movilización, para conseguir que cada vez más miles, cientos de miles y millones de valencianos y de españoles se reconozcan en un modelo de Estado que acabe con los privilegios de las castas de la sangre mal llamada azul, y que permita que el pueblo pueda elegir democrática y libremente a quien presida el gobierno de la Tercera República Española. Hay que animarse, hay que seguir peleando con ese objetivo. Camaradas, queremos que haya coloquio, no queremos soltar un ladrillo largo. Nos hemos comprometido, Kiko, Dolores y yo, a que esta primera ponencia de la mañana de la fiesta del partido sea participativa. Haya no solo las preguntas que consideréis pertinente hacer, sino que haya también la expresión de vuestras opiniones, de vuestras ideas en este marco, en este espacio. El camarada Kiko, que vuelvo a repetir, nos honra hoy como siempre con su presencia, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, camaradas y amigos. Saludo primeramente esta romería comunista del Partido Comunista del País Valenciano, porque es una contribución a abrir las nuevas perspectivas y una afirmación democrática. Esto es asumir la historia de los valores republicanos. Es hacer necesaria la memoria democrática ante el fracaso del modelo gestado en la transición de 1978 y hacer otras propuestas que son necesarias en la actualidad. Acabado el encanto de la sociedad de bienestar, hay que contribuir a una alternativa, pero con memoria de nuestro pasado. La semana pasada hacíamos unas jornadas en Valencia, también respecto a cómo configurar un manifiesto programa para las próximas batallas electorales y orgánicas. También se tenía en cuenta un taller que constituía el cómo se percibe también en nuestro nivel la reflexión sobre lo que ha sido nuestro pasado, qué proyecto tenemos justamente para que la memoria democrática no quede en el olvido y que vayamos por otros cauces como si no hubiéramos tenido pasado, pues aquí no hubiera pasado nada, como si la historia hubiese empezado en 1978 y no hubiera visto más historia. Es ello una afirmación del fracaso del sistema diseñado en 1978 en los pactos de la transición que han sumergido en el silencio y en la ocultación la historia democrática de España. Los crímenes franquistas y sus víctimas quedaron al margen del proyecto transitorio y, para colmo, una ley de amnistía en el consenso blindó la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Esa es la realidad que tenemos. La farsa constitucional nos hurtó la verdad histórica, la ética democrática, y nos condicionó en una memoria sobre nuestro pasado. Rescatar estos valores es el reto para regenerar la política democrática de nuestro país. Es también nuestro reto comunista, con valentía autocrítica
que es la reflexión y la autocrítica necesaria, en lo que no nos corresponde en nuestra misión de seguir siendo constructores de las alternativas de progreso. Para el rescate de esos valores democráticos simbolizados en la Segunda República, el pueblo español resistió al franquismo 15 años de la lucha armada y 40 años de lucha social y de represión franquista. Pero los pactos de la transición legitimaron el heredero de Franco, que juró la ley del movimiento fascista y quedó como jefe del Estado que nos encajó en esta monarquía que nos gobierna. Tenemos lo que la izquierda parlamentaria aceptó en aquellos momentos: el protagonismo popular para los cambios de progreso. Los reglamentaron el nuevo poder financiero y sus políticas neoliberales. Ahora, el proceso constituyente se hizo una necesidad de primer orden. Paralelamente, es necesaria una reflexión sobre las experiencias anteriores y poner al día el instrumento político necesario para esos cambios. Referencia del patrimonio de la lucha antifranquista como dignidad democrática y ética hoy en el olvido. Una radical oposición a cualquier expresión contra los derechos humanos y su violación frecuentemente en este país. Identificarnos políticamente a la dignidad que las víctimas del franquismo ejemplarizaron, sin victimismos. No hay por qué hacer victimismo del pasado, pero sí con memoria y sí con valoración de lo que eso ha significado y que nos puede servir para hoy. Valorar la historia real frente a los relatos oficiales y detractores de la realidad de los sufrimientos que el pueblo soportó con la dictadura. Los valores democráticos que las luchas sociales y políticas del pasado son todavía compatibles también con las luchas del presente y de hoy. Y para legitimarlas hay que acabar con la impunidad de los crímenes franquistas y hay que judicializarlos. Internacionalmente hay una ley de derechos humanos que no se puede permitir que tantos años sin judicializar lo que han sido los crímenes de lesa humanidad. Establecer la verdad de la reparación de los que sufrieron muerte y represión, que están olvidados, algunos de ellos todavía en las cunetas. Anular los juicios políticos franquistas con la dignificación de los que los han sufrido. Localización de las fosas para crear espacios de memoria y no espacios del olvido. Y que el Estado se haga cargo con los jueces para poder exhumar y rehabilitar justamente todas esas víctimas. Queremos que un Estado de igualdad, fraternidad y libertad, abrir alternativas hacia lo nuevo, contra el liberalismo y la reacción del sistema antisocial y reaccionario. Como en los años 30, protagonistas entusiastas con referentes como la Revolución Soviética de octubre, como lo que fue la Segunda República, sin caer en la nostalgia del pasado, si es necesario tener en cuenta que en ciertos procesos históricos hay algo que motiva a la sociedad para construir justamente su futuro. Aquella cultura de la lucha se generalizó y dio cuerpo al republicanismo, al ideal comunista y otras opciones de progreso. Se hicieron patrimonio de la humanidad y nos legaron ese ejemplo de ética y el método para poder seguir transformando esta sociedad y todavía necesariamente. Lo más notable de la lucha revolucionaria es la defensa hoy de los derechos humanos como ley universal en defensa de las personas y de su emancipación social. Hacer propuestas transformadoras
desde los partidos comunistas, que pueden contribuir a que ese movimiento asociativo que ha asumido una parte de nuestra historia, como es nuestra asociación Archivo Guerra y Exilio, organicen y desarrollen la participación social política necesaria para que tengamos una sociedad participativa y democrática. No un movimiento asociativo simplemente trampolín para ciertas reformas o para atenuar justamente los efectos de la reivindicación de cuáles son nuestros derechos, que ha fundamentado el desencanto entre españoles y legitimó el estatus de vencedores y vencidos. Un lastre de injusticia y desinformación con interrogantes para las nuevas generaciones. Nuestra responsabilidad política asociativa es luchar contra esa tara hasta rectificarla, transmitir cultura social, política a las nuevas generaciones con sinceridad y nobleza, pero también con convicción. Un partido como el nuestro, que bueno, yo he pasado varias etapas en este partido, hubo etapas de mucho entusiasmo, hubo otras de menos, pero yo creo que el partido tiene la obligación de ponerse al día a partir de su historia, de sus referentes y sobre todo de su ideología, analizando las condiciones concretas del momento para la justicia social y política que siempre en todas las épocas es necesaria. Desarrollar y corregir los relatos ciudadanos con sus experiencias y sufrimientos como el instrumento de la verdad y de la razón de su compromiso político. Hacer historia oral, que no se hace suficientemente en la historia de España, contra el monopolio de los especialistas a contarnos la historia, a contarnos los relatos, y que siempre están en lo oficial y nunca escuchan al pueblo para que manifieste cuál ha sido sus experiencias y su historia. Hacer frente a lo que sacan de contexto los acontecimientos con fines oportunistas, cultivando la desmemoria en muchos casos, porque es lo que le interesa a un pueblo sin memoria. Rechazar la memoria democrática que revitalice el conocimiento y el estímulo para la lucha. Hay memorias, hay la memoria del dolor, hay la memoria de la pasividad, hay la memoria de la democracia y de los valores. Tenemos que escoger, porque una parte, incluso en esta época donde se creó la euforia de la creación de asociaciones de memoria, hay asociaciones que no han dedicado su acción a la memoria democrática, a la memoria de los valores, y han prolongado en su actuación el dolor, el sufrimiento de las personas. Transmitieron justamente lo que ha sido aquel momento del terror que han neutralizado las gentes. Vivimos otra época y hay que crear el entusiasmo justamente para tener esos referentes y luchar por ellos. Eso fue también el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero fue una lucha armada contra la dictadura que nació al mismo tiempo que nació la acción popular de todo nuestro Estado en contra de la sublevación franquista. En el movimiento guerrillero, en algunas regiones, como la que yo he nacido, se creó el mismo día de la sublevación franquista y ha perdurado ese movimiento hasta 1952. Voy a terminar. Hay muchos mitos también sobre el movimiento guerrillero. Nosotros, este movimiento, que era un movimiento democrático, un movimiento republicano, uno como tantos otros movimientos del pueblo que luchó justamente para defender sus intereses. En ese momento era la lucha armada porque no había otras formas de la lucha. Pero encajó ya en el primer momento con la lucha del pueblo, justamente siendo capaz de asumir otras etapas de la lucha. Hoy hace falta de que la descripción de lo que ha sido su movimiento sea el producto de los mismos actores. Es una carencia científica de la historia, de que tenga un guerrillero para que escriba lo que ha vivido,
para que se sepa que ese movimiento popular era un movimiento republicano por el rescate de la República, era el último contingente armado en contra de la República. Sin embargo, no. Y en el oficial no hay el reconocimiento, pero incluso en la narración histórica muchas veces hay los tópicos que te desfiguran lo que ha sido el verdadero movimiento. Se habla de héroes, se habla de villanos, pero no se habla justamente que había un pueblo detrás de este movimiento y que ese es el pueblo que ha reconducido posteriormente otras batallas, otras luchas, y eso es nuestro referente de aquel momento, sigue siendo nuestro referente para hoy. Somos producto, queramos o no queramos, de todo ese proceso histórico de nuestro país, y un proceso que todavía está sin ultimar, porque todavía los retos a los que pretendemos no hemos todavía llegado. No hay medios en ese momento. Un compañero Montalbán me preguntaba hace un momento, es que en 1948 o en 1947, después de se instala la Guerra Fría, un contexto internacional, ¿por qué perduraba el movimiento guerrillero? Hay que verlo en el contexto de la clandestinidad, en el contexto de la implicación colectiva, no de 4 personas o de 100 o 1000 personas que llevábamos las armas. Hay que verlo dentro de ese contexto. Era un ejército del pueblo, no era un ejército simplemente en la supervivencia, sino que en un momento dado hubo una estrategia de ser también ofensivos y de contribuir a lo que era el desenlace de la guerra mundial, de la Segunda Guerra. Pero luego después se ha creado una nueva situación internacional y bueno, hemos sido víctimas no solamente de la estrategia de la confrontación de bloques en el orden internacional, del reparto de las zonas de influencia, sino de la propia traición del interior de las fuerzas que normalmente debían representar justamente esa lucha y sin embargo le han abandonado. Y le han abandonado casi hasta nuestros días. Porque este movimiento sufrió las consecuencias de ese olvido de la transición. Eso lo han contado, porque seguramente que todavía estaban recientes aquella confrontación contra las fuerzas que estaban negociando la transición y no se les perdonaba a aquel colectivo de que se hubiese confrontado con las armas justamente a quien siguió teniendo el poder. Esa es nuestra propia situación. Por eso, en los relatos de historia, en donde está ausente la historia oral, muchas veces hay esos tópicos y contribuyen también al olvido o a que las nuevas generaciones, los jóvenes, no tengan los elementos suficientes para saber qué es lo que se ha pasado, cuál era la estrategia, cuál ha sido la motivación y cuál ha sido el legado que nos ha dejado para esta época. Es, desgraciadamente, comunista desde 1945, me parece, 43, 70 y tantos años, pasando por la guerrilla, luego después asumiendo en el exilio las misiones que me correspondían, siendo un militante, porque aquellas luchas no se acababan en la guerrilla, continuaba porque Franco continuaba, hasta el último momento. A la transición me incorporo a España, yo y otros camaradas, todos los supervivientes, los pocos supervivientes que habíamos quedado, apenas el 15% de 7 u 8 mil guerrilleros, quedamos una minoría. El entusiasmo no nos faltaba porque no hemos perdido el hilo del trabajo en la lucha, cada uno en nuestro partido, fundamentalmente en el Partido Comunista, que éramos la mayoría. En el último momento todos los guerrilleros éramos comunistas, pero hemos compartido lucha también en la guerrilla con otras fuerzas, con otros partidos,
que llevaron peor pago todavía que el nuestro, porque ellos sí que han quedado neutralizados, porque no se han insertado tampoco en otras etapas de la lucha, el Partido Socialista, la CNT, que había muchos compañeros en las guerrillas. Ellos no han tenido un espacio de lucha en el exilio, nosotros lo hemos tenido, y es un honor para los comunistas de haber tenido ese espacio y seguir continuando la lucha. Pero lo triste fue que cuando murió el dictador y se negocia la transición, hemos quedado en el olvido. Somos los olvidados, somos los olvidados. Y por los que vivimos, los que hemos sido supervivientes, no es gran problema, porque no tienen nada que agradecerte, seguir en la lucha. Pero por aquellos que todavía se les tilda de bandoleros y que los archivos están la muerte de los bandoleros, que están abandonados en cualquier lugar, merecían haber un reconocimiento más digno en la democracia. Y eso lo hemos emprendido. En fin, Dolores va a seguir, luego después me iba a matizar seguramente algunos aspectos, en una asociación que, aunque no se creó por los guerrilleros, inmediatamente los guerrilleros ocuparon el puesto de vanguardia en la acción de Archivo Guerra y Exilio a partir de 1977, en donde hay un balance de trabajo, de rescate, de memoria, de presencia en muchos lugares de España, y que dio lugar justamente a despertar ese sentimiento de que algo no estaba resuelto, el problema de la memoria democrática. Yo creo que en ese sentido, el que hoy se trate este tema en un acto del partido es un gran honor para este partido, y aunque es tarde, me parece que ya es bueno, porque los comunistas no podemos esperar simplemente respuestas del pasado o de la casualidad. Tenemos que organizar, tenemos que ofrecer las alternativas con nuestra memoria, nuestras experiencias, pero también con nuestra audacia para elaborar una estrategia que nos sirva para el futuro. Es en tanto que eso que me encuentro muy orgulloso de estar aquí también en el partido, aquí en Buñol. Hace 2 años pasé por aquí, me alegro de volver, y sobre todo en el acto del partido. Sí, muchas gracias. Queremos agradecerte y reconocerte una vez más tu testimonio y tu compromiso. Hace no mucho tiempo el gobierno de Zapatero aprobaba una descafeinada ley de memoria histórica que el gobierno del Partido Popular la está convirtiendo en papel mojado. Lo poquito que prestaba, que permitía para poder trabajar esa ley de memoria histórica, la derecha pura y dura pues se está encargando de enterrarla. De eso y de otras cuestiones más nos va a hablar ahora Dolores Cabra, que es un referente importantísimo en esa asociación de guerra y de exilio. Tienes la palabra, Dolores. Gracias. Para mí como secretaria general de la Asociación Archivo Guerra y Exilio es un honor estar aquí con vosotros. Habéis sido un referente en todo el tema de la memoria histórica, y el mejor patrimonio de esa memoria han sido los militantes del Partido Comunista. Estos militantes del Partido Comunista que lucharon durante la clandestinidad, que siguieron luchando después durante la transición y que han venido luchando después a lo largo de toda esta nefasta democracia. Y por eso es por lo que venimos cargados de propuestas y de proyectos para compartir con vosotros y para poder realizar todas estas tareas sumando voluntades y no restándolas. Me ha parecido estupenda la intervención del compañero Montalbán, porque me ha traído a la memoria esa generación de personas como nuestro compañero Manuel Gil, esas personas que ahora están entre los 80 y los 90 años, que pelearon tan duramente por la conquista de las libertades, por las libertades civiles, por poder hacer que la dictadura se tambaleara, que sufrieron cárcel, que sufrieron tortura. Toda esa generación en la que no había ni un átomo de corrupción en ninguno,
de sus comportamientos ni en ninguna de sus identidades. Esa generación que fue un ejemplo y que nosotros tenemos la inmensa suerte y el inmenso honor de contar entre las filas de la asociación Archivo, Guerra y Exilio con personas como estas que han sido para nosotros un referente y han sido desde luego un golpe de dignidad en todo lo que viene rodeándonos últimamente dentro de esta oscuridad procelosa de este país en el que nos movemos. Quisiera también, después de la intervención de Kiko, que tiene esa lucidez tremenda, no sé qué hacemos los demás aquí hablando, porque la lucidez que tiene él sobre lo que fue la estrategia del pasado de la guerrilla y lo que es la estrategia actual, pues es en gran medida el sendero que nosotros, por el que nosotros caminamos en la asociación. Y por eso, después de la intervención de Kiko, quisiera no guardar unos minutos de silencio, porque eso a ellos no les gusta, pero sí recordar a todos estos guerrilleros, compañeros que nos vinieron siguiendo durante todo el camino desde la fundación de la asociación, desde que en el año que conocí a Kiko y nos pidió que representáramos en la asociación las reivindicaciones que tenía pendientes la guerrilla, y así lo hicimos, y desde luego, desde entonces, como muy bien ha dicho él, pues los guerrilleros han sido la parte esencial y primordial para trazar las estrategias de políticas que ha seguido y ha desarrollado esta asociación. Y quisiera recordar por eso a tantos compañeros, a José Moreno Salazar, a Manuel Zapico, a Florian García Grande, a Reme, a Béjara, en fin, tantísimos, Benjamín Rubio, etcétera, que se nos han ido quedando por el camino, y sobre todo traigo un saludo muy importante de quien es nuestra nueva presidenta después del fallecimiento de la anterior, Adelina Kondratieva, una voluntaria internacionalista que se nos fue en el diciembre del año 12. Tenemos una nueva presidenta, es camarada, es Esperanza Martínez, guerrillera de la AGLA, guerrillera de la Agrupación de Levante y Aragón. Para nosotros es un enorme honor tener como referente a una persona como Esperanza y tenerla como presidenta. Ella manda un saludo muy importante para esta fiesta del Partido Comunista en el País Valenciano. Yo quería comentar, porque lo más importante va a ser el debate que tengamos, ¿verdad? Entonces, yo quería apuntar 3 cosas en primer lugar. Ustedes saben, ¿no? Después de que se hizo esta especie de libro, ¿no? Diríamos, que se llama La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, que lo elaboró el equipo NIFCOR de Derechos Humanos Internacionales, y lo elaboró, si no recuerdo mal, en abril del año 2004, a iniciativa de un grupo de asociaciones que pedimos que este grupo de juristas pudiera hacer este importante documento para tener nosotros esas respuestas jurídicas que requerían lo que se nos iba a venir encima con la Ley de la Memoria Histórica. La Ley de la Memoria Histórica que como bien saben ustedes, cojea por todas partes y que no tiene ningún referente jurídico. Allí no estuvo en aquella comisión interministerial ni la Fiscalía, ni estuvo tampoco el Ministerio de Justicia. Este gobierno que tenemos ahora, donde reina la impunidad, que es la falta de castigo, donde el responsable no responde por haber violado la ley y la víctima no recibe ninguna justicia ni ninguna reparación, no solamente mantiene este tipo de política con respecto a lo que fueron las víctimas y la resistencia, sino que además parece que se ríe de nosotros. Yo les voy a recordar 3 fechas interesantes a tener en cuenta. La primera, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2007, la Ley de Memoria Histórica entró en vigor el día 28 de diciembre, es decir, el Día de los Santos Inocentes. Era el día en el que parecía que la Ley de la Memoria iba a ser lo que después y posteriormente ha sido, algo de broma y de una broma muy lúgubre, una broma muy pesada,
y una broma que ha dejado sin justicia y sin reparación a la mayor parte de las víctimas que todavía la pudieron ver con vida. 2. Con evidente desprecio a las víctimas, el juez ordena la conclusión del sumario del único juicio por víctimas republicanas existente en la jurisdicción ordinaria. Esto lo hizo el 14 de abril del año 2014, es decir, el año actual, cuando dijo que se acabó la justicia universal. Aquí nosotros nos habíamos sumado a la querella criminal que había puesto el equipo Nizhgorod para juzgar a los criminales nazis que habían estado en los campos de concentración torturando, matando, asesinando no solamente, pero la querella tenía que ser por esto, a nuestros republicanos españoles. Esto era en el campo de concentración de Mauthausen, de Flossenbürg, de Gusen, etc. Y esto lo hicieron el 14 de abril. El 14 de abril, como volviendo a reírse de nuevo de todo aquel horror, aquella tragedia y aquellos genocidios y crímenes contra la humanidad. Esta importante querella criminal tenía que haberse visto ayer, 18 de julio, es decir, eligen para tomar una decisión el día 18 de julio, no tengo que explicar aquí lo que pasó el 18 de julio, y eligen cerrar esta causa para los republicanos asesinados en los campos de exterminio nacional socialistas. Es decir, aquí tenemos, por una parte, el Día de los Santos Inocentes para poner en marcha la Ley de Memoria Histórica, tenemos el 14 de abril para cerrar todas las puertas a la justicia universal y tenemos el 18 de julio para decir que cierran la causa por los crímenes en los campos de concentración donde estuvieron nuestros republicanos. Parece que en el último momento, ayer, decidieron que era muy fuerte y muy duro y que, en fin, que las cosas tampoco parecían bien que se hicieran así y lo echaron atrás y lo van a ver el día 3 de octubre. Pero bien, en todo caso, ya sabemos perfectamente lo que van a hacer porque si, aparte de por otras muchas razones, como el caso Couso, etcétera, etcétera, pues fundamentalmente por lo que cierran por lo que nos cierran esta puerta es porque nuestro procedimiento y el informe que se ha hecho desde el equipo Nizhgorod, es decir, la querella criminal en sí, la instrucción de todo ello, no tiene ninguna fisura y entonces tendrían que admitirlo a trámite, de modo que lo único que podían hacer era cargarse la justicia universal y con esto terminaban con todo. No me quiero poner a explicar aquí todo lo que fue lo que derivó de esa aprobación de la Ley de la Memoria Histórica y tampoco lo que fue la génesis de la misma. Pero sí quisiera decir un par de cosas para que se pueda entender después hacia dónde ha venido derivando y no solamente la cuestión de la guerrilla antifranquista, sino otras muchas, pero hacia dónde ha venido derivando el tema que nos ocupa aquí hoy, que es el reconocimiento del movimiento guerrillero antifranquista. Aquella comisión interministerial que se hizo cuando subió al poder el señor Rodríguez Zapatero, aquella comisión interministerial que presidía la innombrable señora de la Vega, no tuvo, como digo, no estaba representado en ella ni el Ministerio Fiscal ni el Ministerio de Justicia. Así que me podéis decir vosotros qué tipo de comisión interministerial era esta, que era la que iba a recoger opiniones e iba a recoger informes para esa futura ley de la memoria histórica. Ya se veía, por tanto, viendo lo que iban a ser los prolegómenos de esa ley, hacia dónde querían llegar. Una ley en la que no hay Ministerio Fiscal y no hay Ministerio de Justicia, no sé qué esperan ni las víctimas del franquismo, ni qué espera la resistencia a la oposición, la resistencia que se opuso al franquismo durante toda la dictadura. De modo que esta comisión interministerial, a la que por una cuestión democrática, de cultura democrática, que nosotros sí tenemos, aunque ellos no la tengan, pues por una cuestión de cultura democrática acudimos, nos llamaron a comparecer a las asociaciones y allá acudimos las asociaciones que existíamos entonces, ¿verdad?, en el 2004.
Y bueno, a todos aquellos dosieres, quienes los llevaron y los aportaron, todos aquellos documentos, aquellos archivos que aportaron diferentes asociaciones, pues lo único que sirvieron fue para formar parte de esa comisión interministerial, guardarlos, meterlos debajo de la última carpeta y hacer la ley a su imagen y semejanza. Ley en la que, en fin, por desgracia, pues ha habido colaboraciones de la izquierda que no entendemos cómo ha podido ser una cosa así. Nosotros, que en nuestra asociación tenemos 30 miembros de junta directiva y cada uno es de donde quiere ser, hay comunistas, anarquistas, socialistas, luxemburguistas, maoístas, gente sin partido. Nosotros dejamos todas estas ideas cuando entramos a la asociación, las dejamos fuera y tenemos unos estatutos y unos fines y unos proyectos que son por los que luchamos. Y nuestra misión y nuestra obligación, una vez que se han tomado las decisiones dentro de la asociación, es llevarlas a los partidos de los que somos miembros, o de los que sois miembros, o a las organizaciones, o a los sindicatos, y hacer que esa memoria histórica vaya por allí filtrándose y se pueda luchar desde estas fuerzas políticas por estas demandas que todavía están en vigor. Esa es la obligación de la asociación. Por eso, cuando es al contrario, cuando suceden las cosas al contrario, nosotros no podemos entenderlo. Sobre todo porque a quienes pedimos ayuda y a quienes pedimos apoyo y a quienes demandamos que nos atiendan cuando pedimos justicia, es a las organizaciones de izquierda, como no podía ser de otra manera, a los partidos de izquierda, como no podía ser de otra manera. Entonces, con el tema de la guerrilla que nos ocupa, cuando fuimos por primera vez al Congreso de los Diputados, me acuerdo que vino el compañero Kiko, venía conmigo, luego hemos ido varias veces en compañía de otros guerrilleros, con Pinto, en fin, con muchísima más gente que ya no está entre nosotros. Cuando fuimos estas primeras veces, ¿a quién acudimos? Pues naturalmente acudimos a Izquierda Unida, ¿cómo no? Sí, es que no había otra cosa. Esto era allá por el año 1999, cuando creamos una comisión de la guerrilla antifranquista, que no había entonces, que pudiera aglutinar a todos los guerrilleros, puntos de apoyo, enlaces que quedaban con vida, que entonces eran muchos en ese año 1999. Esa comisión de la guerrilla la formaba el compañero Kiko, la formaba el compañero Jorge Yácer y la formaba la historiadora Fernanda Romeu, una compañera que se nos fue, que se llama Isolda, y yo misma. Y esta comisión fue la que elaboró todo un plan y toda una estrategia para hacer que en el Congreso de los Diputados se reconociera jurídicamente al movimiento guerrillero antifranquista. No digo solamente a los guerrilleros antifranquistas, sino al movimiento guerrillero antifranquista, que incluye a aquellos puntos de apoyo, aquellos enlaces y viudas y viudos que quedaban todavía. Y una mención muy especial para aquellos guerrilleros y guerrilleras, naturalmente, que todavía figuran, como muy bien ha dicho Kiko, en los archivos, una mención especial en la que se dijera, mediante la Dirección General de Protocolo y Notariado, se aprobara un documento en el que se dijera que nada de bandidos, nada de malhechores, nada de terroristas, sino guerrilleros antifranquistas, es decir, los soldados de la República que desde formando tropas irregulares lucharon por devolver la República perdida a los españoles. Entonces acudimos al Congreso de los Diputados y esta es la trayectoria hasta hoy. En el año 2001 conseguimos que una proposición no de ley que nos apoyó Izquierda Unida se debatiera en el Congreso y tenía 3 puntos. Esto se lo digo para que ustedes lo recuerden, tengan memoria, porque si no, lo que nos cuenta Kiko no tendría sentido y la labor que estamos haciendo en la asociación tampoco lo tendría. Esta proposición no de ley tenía 3 puntos. El primer punto era el reconocimiento jurídico de los guerrilleros antifranquistas, de los puntos de apoyo, de los enlaces, etcétera, etcétera. El segundo punto era el reconocimiento de todos sus derechos, tal y como los tiene el ejército republicano, a efectos de pensiones, a efectos de documentación, a efectos de todo tipo.
seguridad social, etcétera, etcétera. Y el tercer punto era que definitivamente pudieran salir de los archivos militares, de los archivos de la represión, de los archivos de la Guardia Civil, todos los expedientes, todos los documentos que conciernen a la guerrilla antifranquista y pasaran a formar parte de los archivos históricos y a manos de archiveros civiles, naturalmente. Y todo este proceso que se hiciera siguiendo las pautas del Consejo Internacional de Archivos, no fuera a ser que algún papel se perdiera por el camino y llegara a extraviarse. Bien, llevamos con este tema desde que nació la asociación y estamos en el año 2014. Bueno, pues aquí seguimos, que hemos tenido que volver este año al Congreso de los Diputados para volver a pedir a los diputados de los partidos de izquierda, volverles a pedir que presenten una proposición en la que se reconozca jurídicamente al movimiento guerrillero antifranquista, porque aún no lo hemos conseguido. En aquel año 2001 lo que conseguimos fue que se le reconociera moralmente. Y moralmente aquí no hace falta que se reconozca a nadie, porque los guerrilleros tienen toda la moral y toda la dignidad del mundo. La tenían los que se fueron, la tienen los que quedan. Lo que necesitamos es que el Congreso apruebe por ley, y no por proposición no de ley, apruebe por ley el reconocimiento de los guerrilleros antifranquistas, para que tengan todos esos derechos y para que cuando sus nietos vayan a ver los expedientes, pues no figuren como bandoleros y como malhechores. Ustedes saben que el día que asesinaron a Quico Sabaté, en el año exactamente, en La Vanguardia sale un artículo en el que hay 23 apelativos con los que se denomina a Quico Sabaté como guerrillero. Ninguno es guerrillero. O sea, hay desde terrorista hasta malhechor, pasando por ladrón, criminal, etcétera, etcétera. 23 apelativos, y hay que tener una riqueza de vocabulario para no llamarle guerrillero a Quico Sabaté y sin embargo llamarle todo aquello. Bien, pues para cuando alguien vaya a investigar dentro de 20 años, para cuando los nietos quieran saber quién fue su abuelo, etcétera, etcétera, para todos, para la cultura democrática de un pueblo, es absolutamente imprescindible que estos expedientes que ellos tienen en la Guardia Civil no queden como están, sino que tengan su documento aprobado en el Congreso de los Diputados, en el que rectifican absolutamente todo aquello que pasó. Claro, como estamos pendientes de que se anule toda la legislación franquista, estamos pendientes de que se anule la ley de amnistía, todo este asunto que nos traemos ahora mismo, de que una querella aquí y otra querella allá, todo se choca con lo mismo, todo se choca con la barrera de aquella ley de amnistía que por desgracia en aquellos pactos de la transición estuvo también la izquierda, pues entonces parecen pactos con sangre, es algo que no se quiere ni mover. Y yo lo quiero decir aquí, porque para mí es un honor estar aquí y recordarles a los compañeros, a los camaradas, cómo está esa situación. Esa situación está, ustedes saben, en el documento del equipo Nizkor hay 23 puntos que son puntos de un plan de acción que van para la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas. Cuando los compañeros y miembros de la asociación, compañeros del Partido Comunista y compañeros de Izquierda Unida y miembros de la asociación de la zona de Alicante me dijeron hace un par de años: Dolores, vamos a plantear en las asambleas de Izquierda Unida la lucha contra la impunidad. Pues a mí me parece estupendo. Vamos a presentar los puntos del equipo Nizkor. Yo, si ustedes no lo tienen después, se lo dejaré a Marta para que lo puedan colocar en la red, porque es muy interesante, la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Vamos a presentar estos puntos para que se vayan aprobando en las diferentes instancias de Izquierda Unida hasta que llegue a la categoría de nacional, ¿no? O sea, bien, se iba aprobando en la local, en la comarcal, en la que hubo en la comunidad autónoma, tal, hasta que llegó a Madrid. Y cuando llegó a Madrid, no sé por qué, no lo sé, si alguien lo sabe aquí, yo todavía no me enteré, si alguien lo sabe aquí, aquello se paró. Se debería volver a iniciar, porque todo lo que es el plan de acción del equipo Nizkor es la lucha contra la impunidad, no solamente desde el punto de vista social y político, sino desde el punto de vista jurídico, que es el que nos sirve. Y es el único que va a devolver realmente a
los guerrilleros antifranquistas, pero no solamente a ellos, sino también a los niños de la guerra y también a todas aquellas personas que perdieron su nacionalidad y que son españoles y que son apátridas, que les van a devolver a su ser, a su identidad. Y entonces todo esto es una lucha que ya están los puntos aquí. No tenemos que inventárnoslos para nada, hay todo un plan de acción y todo un plan de acción aprobado que se concluye en ni más ni menos que 18 puntos. 18 puntos que son clarísimos, que están clarísimos y que ahora que estáis todos aquí, pues... y que yo me he comprometido en hablar con Marta y desde luego con el compañero Montalbán para ver qué proyectos hacemos juntos. Cada uno de los proyectos que promueve AGE están incursos dentro de este plan de acción, porque sin un plan de acción que tenga una repercusión jurídica y que luche contra la impunidad y que abogue por anular la ley de amnistía y por anular toda la legislación franquista, no vamos a ningún sitio. Es como una pescadilla que se muerde la cola y estaremos haciendo actividades aquí o allá, pero sin ninguna repercusión donde queremos que la tenga. Entonces, desde la asociación nosotros nos ofrecemos, desde luego, para que trabajar juntos en cualquiera de estos aspectos, en cualquiera de las localidades, de las provincias, de las comunidades autónomas, donde además coincide con que muchas veces somos los mismos, que están en el Partido Comunista y están en la asociación, y como ha dicho el compañero Montalbán, pues aquí estamos. Nosotros no pretendemos ser un referente, pero somos una asociación que sigue adelante, que tiene como referente a los guerrilleros antifranquistas, que son fundamentalmente vuestra gente, porque era el mejor patrimonio de la guerrilla, la gente del Partido Comunista, y ahí seguimos haciendo nuestras asambleas en la Venta de Contreras, seguimos, como dice Kiko, hay mucho santuario. Tenemos muchos santuarios, muchos monumentos, tenemos monumentos en el norte, en el centro, en el este, en el sur. Hemos ido sembrando todo esto de referente de guerrilla antifranquista. De modo que la conquista social ya no nos hace falta, estamos en la calle. Y hemos estado con el movimiento del 25M, hemos estado en todas partes, pero nos falta lo esencial. Nos falta el reconocimiento jurídico para todos estos hombres y mujeres que dejaron su vida luchando por la libertad y por la conquista de la República en los años peores, en los años más duros, y que ahora quizá cuando deberían estar descansando tranquilamente porque ya debería estar todo resuelto, a 80 años de que este pueblo no pueda votar, a 80 años desde el Frente Popular, este pueblo no vota el sistema que quiere. Ahora que ya debería esto estar solucionado después de 40 años de una democracia que aunque coja, pero 40 años, bueno, pues aún tiene que estar aquí el compañero Kiko diciendo hay que seguir adelante. Y bueno, como hay que seguir adelante, seguiremos y espero en compañía de todos vosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos también a Dolores sus palabras, su testimonio, su trabajo. Es el momento de pasaros la palabra, pero permitidme que yo invite especialmente a que las camaradas que estáis desarrollando un buen trabajo, me consta, desde la Secretaría. Yo he tenido contacto con camaradas de varios puntos, me consta que en Alicante, que en Alcoy, que en otras comarcas se está haciendo un buen trabajo, se está impulsando desde el partido el trabajo de recuperación y de difusión de memoria histórica. Permitidme que me dirija a vosotros especialmente y que toméis la palabra y pongáis en común con todas y con todos los que estamos aquí un poco el trabajo que estáis desarrollando. Yo creo que eso contribuiría a dar a esto un poco más de relieve. Así es que tenéis la palabra vosotras y vosotros. Haced el favor, como tengo alguna dificultad con la vista, hoy especialmente, se me ha roto la gafa que habitualmente llevo, me pasáis un papelito con la persona que vaya pidiendo la palabra y enseguida os vamos llamando. Muchas gracias. Vale, Jorge, empieza ya. Jorge, pasar aquí a la mesa con nosotros, los que vayáis interviniendo. Y... Coge el micro. La gente se piensa que tiene un micro en la frente. Dolores,
Bueno, da igual, voy a ser muy rápido. Dolores ha hablado de toda una serie de compañeros de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio que han faltado. Han faltado 3 personas que quisiera nombrar. Jesús de Cos, de la Brigada Ceferino Machado en Cantabria, el comandante Murillo del Partido Comunista en Madrid y el anarquista Moreno Salazar, cuyo libro está ahí, que faltó también hace poco. Y el camarada de Extremadura, que es Pinto, que era Gerardo Antón, que hasta el final estuvo haciendo labor de memoria, asistiendo a todos los sitios donde podía, y son camaradas, unos y otros pertenezcan o no pertenezcan al Partido Comunista, que hay que recordar. Vamos a ver, reconociendo el sacrificio que el Partido Comunista ha tenido en toda su historia, yo estoy completamente, reconozco todo ese sacrificio. Perdonadme, porque estoy yo bastante mayor de edad y me falta a veces la palabra. Lo que quisiera decir es que a través de todos los... Madre, perdonadme, por favor, me quito cortado. No. A todos los actos que yo he venido asistiendo, he echado de menos una cosa importantísima. Y lo que echo de menos es que no se recuerda a los compañeros abogados de Atocha que fueron asesinados en 1977, lo cual creo que se debe y se merece por lo menos 2 minutos que se hablen de ellos. Ellos dieron la vida por defender a la clase trabajadora y a su pueblo en su conjunto. Dieron la vida por tener la democracia en nuestro país. Y yo creo, para terminar, que lo hemos olvidado y que el 70% de lo que hay aquí no saben exactamente lo que aquellos compañeros dieron por mejorar los intereses de toda la clase trabajadora en España. Yo vuelvo a decir, compañeros, y perdonadme, que tengo 82 años y me falta mucha memoria, me faltan muchas cosas, pero lo que no me falta es el recuerdo de aquellos compañeros a los cuales yo los conocía a todos. Muchas gracias. Estamos con el recuerdo de Joaquín, con los abogados laboralistas de Atocha siempre. Rafa Pla tiene la palabra. Bé, jo volia subratllar la continuïtat entre la lluita dels guerrillers i la lluita de les generacions, que per raons d'edat se van incorporar posteriorment a la lluita, a partir dels anys 60, però que teníem molt clar que la nostra lluita era una continuació de la mateixa lluita dels guerrillers democràtics antifranquistes per uns altres mitjans. Que nosaltres estàvem lluitant per la república, que nosaltres i que teníem aquest mateix objectiu, lluitàvem per la democràcia i per la república, i per tant teníem una continuïtat en aquesta lluita. Una lluita naturalment que adoptava diferents formes,
una lluita, la lluita democràtica antifranquista que va tindre com una dels seus antisenya la consigna d'amnistia i llibertat, i per això caldria precisar alguna cosa. No se trata de derogar o anul·lar la llei d'amnistia, una llei que va tindre un dels seus portaveus en el debat, a Marcelino Camacho, que tal que recordar com un element important d'una memòria històrica antifranquista que dura fins a la mort de Franco, no únicament fins al 48, sinó que el que es tracta és de suprimir de la llei d'amnistia totes les excrescències que el van pervertir part del seu contingut. És una llei d'amnistia que el seu objectiu central estava en aplicar-se a tota la gent que havíem lluitat contra el franquisme, i molts dels que estem així, de fet, se'ns va aplicar la llei d'amnistia. Però després se van anotar unes excrescències per intentar exonerar els criminals de guerra. I a més, és important que se facin aquestes modificacions per a evitar que hi hagi tribunals que facin sentències espúries que estan negant la legalitat, perquè estan negant la realitat de que en la mesura que la llei d'amnistia pretenga exonerar els criminals de guerra, aquesta part ja està derogada per la Constitució, perquè allí expressa la prioritat dels tractats internacionals. I per tant, intentar emparar-se en la llei d'amnistia per a evitar que se perseguisquen els crims contra la humanitat del franquisme és una fal·làcia jurídica. Però el problema és que com tenim tant jutges, i en particular el Tribunal Suprem, que són franquistes, doncs les coses han de quedar clares. Per tant, és necessari no derogar-la, no anul·lar-la, la llei que abans va aplicar a molts dels que estem així, sinó suprimir totes aquelles excrescències. I una altra qüestió que també és important subratllar és que efectivament, Quico ho ha explicat molt bé, se va produir un oblit de la transició, però no era un oblit únicament de la lluita dels guerrillers. L'oblit i la renúncia vergonyosa que se va fer, per la qual el Comitè Federal del Partit Comunista d'Espanya ja fa uns pocs anys ja es va fer una autocrítica, era haver deixat de banda durant un determinat període la lluita per la república. I al deixar de banda la lluita per la república, la lluita dels guerrillers també se deixava secció. Era una qüestió que també se caia un mantó d'oblit. I aleshores nosaltres efectivament, quan lluitàvem per la democràcia i demanàvem amnistia i llibertat, però tenim clar que això era per obrir pas a un procés constituent sense cortapisses que havia de conduir a la república. I això és important perquè quan estem reivindicant això no estem parlant únicament del passat, estem parlant del present i del futur, perquè el procés constituent sense cortapisses que no se va fer en la transició cal fer-lo ara, cal completar el que és la lluita per la democràcia, que va quedar tapada, que va quedar incompleta, cal fer-lo ara i cal aconseguir posar en marxa un verdader procés constituent en el qual arriba la república i de manera que els ideals dels guerrillers i dels que van lluitar contra el franquisme en els anys posteriors pugui aconseguir-se realment. Julián de Marcelo. Estos son los dos que sí, claro. Bueno, ya estamos viejos, ya sé. Bueno, a mí lo que me parece muy importante es que esta mesa exista. O sea, no ha debido haber tantos antecedentes para que personas que han estado luchando por lo mismo se junten, porque no han estado juntos siempre. Yo creo que este es un paso adelante muy importante de que las organizaciones de memoria histórica de diferentes matices por un lado y por otro empiecen a poderse sentar juntos con todo el pasado, que el pasado tiene muchos trozos de pasado. Algunos pues pensamos, además de eso, y de que fiestas como esta del partido, que hacía tiempo que no se hacían, se hagan, porque los comunistas, y digo que los comunistas, no el Partido Comunista, sino los comunistas, pues es bueno que piensen que tienen su sitio, pase lo que pase. Y ese sitio viene de hace tiempo, o sea, pues ya sabéis. A mí me gustaría recordar que
una de las cosas, por lo menos que a mí me impactaron más, fue leer a un tal Carlos Marx, que en el siglo pasado, cuando se moría de hambre y tenía que hacer de periodista, ¿no?, dijo unas cosas de la historia de España, o sea, de la historia de nuestro pueblo, increíbles. O sea, todo el siglo XIX, que es un siglo desconocido, que es un siglo en que el pueblo español intenta desembarazarse de los bestias y los terratenientes que nos fueron machacando, que intenta hacer las constituciones liberales de 1800, ya sabéis, 12, que después nos vuelven a machacar, que vuelven a venir los reyes, todo este asunto, ¿no? Y no nos libramos, y el amigo Carlos Marx empieza a estudiar, pues eso, los militares progresistas españoles que había entonces, O'Donnell, es que casi no sabemos nada de ese siglo, ¿no? Y entonces Carlos Marx dice, no sé bastante, y empieza a estudiar, empieza a leer donde él podía, que era en Inglaterra, o sea, en el Museo Británico, ¿no? Empieza a estudiar qué pasó en España con las comunidades que lucharon contra Carlos V. O sea, que nosotros somos un pueblo de comunidades de hace mucho tiempo, machacado desde hace mucho tiempo, y que cuando llegan los momentos, somos unos tíos muy raros, ¿no? Pero cuando hay momentos como lo de Napoleón, con curas detrás y todo eso, ¿no? Pero aquí no entra quien quiere. O sea, aquí la gente sabe defenderse, y que somos el único país, en los años 30 que aguanta 3 años una sublevación fascista, que no guerra civil, una sublevación fascista totalmente apoyada. Y que si el 18 de julio y el 19 de julio también se entera alguna cosa muy minoritaria, si el Partido Comunista casi no existía, si además había pasado malas épocas, si su primer secretario general es un hombre que procede de la CNT, o sea que todo ese asunto, pero es el momento en que sale a la luz y sale adelante, y ya sabéis, el 19 de julio en el patio de un convento, ¿no? El Partido Comunista funda el 5º Regimiento y organiza la defensa de una guerra tremenda, en la que se nos echan encima todos, unos por un motivo y otros por otro, y no es de extrañar que en la posguerra nos dejaron solos, o sea, nos dejaron solos. Y esas son las circunstancias. Entonces, a mí me parece que a lo largo de la historia a los comunistas les toca, de vez en cuando, pues estar a las duras y a las maduras. Y a las maduras son los momentos guerrilleros, que son cuando nos quedamos casi solos en un momento dado, y en otros momentos tocan otras cosas. Pero hay que saber que mientras que no se cambie una cosa fundamental, que no es la Constitución, que es que aquí hay unas clases poseedoras, imperialistas, capitalistas, y que mientras que eso no se cambie, nosotros vamos a tener que seguir luchando, y no los comunistas organizados, en general los que quieran defender a la clase proletaria. Y ese es nuestro papel. Y ahora ese papel, desde hace unos pocos años, vuelve a estar muy claro. Y ha estado un poco claro durante muchos años, ¿no? Ahora a alguien se dice lucha de clases y no se rasga las vestiduras y dice, bájate, oye, ¿qué me estás diciendo? Ahora eso está evidente, ¿no? Y cómo funcionan los bancos está evidente. Y cómo funciona el gobierno está evidente. Y yo estaría muy preocupado, yo es que soy un poco provocador, si, digamos, se hubiera reconocido todo lo que dice la compañera Dolores y se hubiera reconocido a la guerrilla, porque dirían, caramba, hemos cambiado de país. No, este país no ha cambiado. Este país sigue exactamente, los hijos de los poseedores, de los que se sublevaron, están al cargo de todo. Es que el señor Posada, ¿no?, que es un presidente de las Cortes Españolas, que vamos, jura de los demócratas, que si todo lo demás, bueno, en el fondo es el hijo del señor Posada Cacho, todos nos conocemos. Es que la señora Aguirre es marquesa, y lo sabemos todos, y se da cuenta quién es su enemigo. Ella sabe que hay que ir contra los comunistas, no contra los comunistas, ¿no? Y el señor Aznar sigue siendo falangista, y la señora Barberá sigue siendo falangista, porque esos siguen estando. Y a mí me interesa, no tanto, y termino, digamos, la memoria, no tanto por enterrar a los muertos, algunos, digamos, porque los muertos conocidos o desconocidos son pocos, ¿no? Aquí lo que no hay que enterrar de la memoria es que lamentablemente cuando el capitalismo lo necesita vuelve a sacar cosas encima de la mesa que tendremos que recordar.
y ojalá no tengamos que recordar y que volver a guerrillas, ¿no? Pero a ciertas cosas que aquí se han mencionado, clandestinidades o no, vamos a ver qué pasa. Porque ya estáis viendo cómo pasan las elecciones europeas, ¿eh? Estos chicos, cuando necesitan sacar sus guerreros, sus asesinos, los sacan y los van a sacar. Y esto no es ni para dar miedo a nadie, ni para tal, pero todo lo que podamos no olvidarnos, ¿no?, de cómo hemos tenido que luchar en unas circunstancias u otras, va a haber que recordar. Y no solamente a los muertos. O sea, los muertos están muy bien, pero los muertos, ya digo, son millones, ¿eh? O sea, los que hay y tal. Aquí, Franco, que pensó que acababa porque, claro, aterrorizó. O sea, algunos, mis padres la frase era, no te metas. ¿Por qué? Porque estaban en todas las cuestiones, pero aquí no media España. Las 9/10 de personas de España tienen muertos, machacados y gente represaliada por Franco. Entonces, lo que intentó es liquidar la memoria. Está bien que esté, que no se nos juzgue bien, estupendo, con todos los perdones, ¿no? Porque yo de esta justicia, de ellos, no me esperaba otra cosa, ¿no? Y lo que hace falta es que nos sirva el pasado para el futuro. Lamentablemente nos va a servir hasta que la historia deje de ser historia. Perdón, la prehistoria, perdón, la historia, hasta que sea la historia, que es cuando los desgraciados pues podamos por lo menos vivir sin esa intranquilidad del futuro, que la tenemos, la vamos a tener que tener. No es un problema de una generación ni de lo que vive una persona. Nosotros, pues eso, somos como el coral, si se quiere, ¿no? O sea, que viene una marea, te liquida y sigues creciendo hasta que salgamos por encima de ella. Gracias. Gracias a Julián por esa referencia a lo evidente de la lucha de clases, y él reivindicaba que es muy sano, muy necesario el espacio donde los comunistas, orgánicos y no orgánicos, pudiésemos expresarnos en voz alta, reflexionar en voz alta. Pues justamente después de esa, como siempre, brillante intervención del camarada Julián de Marcelo, ahora le vamos a ceder la palabra a un comunista inorgánico, una persona que fue militante orgánico del partido muchos años, que también sufrió expedientes y expulsiones dentro del partido, pero que yo me he alegrado mucho cuando lo he visto esta mañana, después de muchísimos años sin verle. Y lo voy a presentar como lo presenta su compañera. El camarada pequeñito tiene la palabra. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días a la mesa. El motivo es agradecer a toda una historia que la he explicado antes, a la segunda generación de esa historia y a la buena explicación de la legislación que hay que luchar por ella. Entonces yo personalmente estoy agradecido a todas esas generaciones, pero tan mal, aunque a nivel legislativo sea así, pues Dios ya ayuda. Pero yo quiero hacer un recuerdo, porque aparte de las leyes, de los respetos de leyes, va a resultar que empiezan a haber generaciones que no por imposición están metiéndose en la cárcel por reivindicar sus derechos laborales. Algo tienen ustedes que ver para que sin imponer la semilla, no como las divas, que ya sabemos cómo resultan, es decir, algo tienen toda su generación que haber hecho, y yo se lo agradezco en su nombre. Pero acordémonos de los chicos que le están metiendo 3 años en la cárcel y es por sus ideas. Ustedes son los culpables. Gracias. ¿Alguien más tiene
¿Quiere reflexionar en voz alta? El camarada Angelón tiene la palabra. ¿Qué hay? Bueno, yo quería referirme, hoy no ha podido venir Carmen, mi mujer, mi compañera, y quería referirme a las mujeres. Hace ya 8 o 9 años, Carmen inició un proyecto que se llama Mujeres de la República Hacerte Historia, que ya lleva 68 mujeres recogidas en el panel histórico que han construido un grupo de compañeras. La construcción de este panel histórico lo hacen una anarquista, una nacionalista y una comunista, que recogen de manera transversal algunas de las mujeres más significativas. La última mujer que se va a incorporar es la abuela del alcalde de este pueblo, porque estamos en un pueblo de comunistas. No sé si está por ahí el comunista que lo dirige, pero la abuela fue concejala de este ayuntamiento, concejala comunista, una mujer ejemplar, merecedora de figurar en la historia, candidata del Partido Comunista en la República por la circunscripción correspondiente. Y este esfuerzo que han hecho un grupo de mujeres, que continúan haciendo, ahora se va a hacer un texto escrito, merece figurar en el mejor compendio, no merece, los historiadores lo dicen, el mejor compendio de la existencia de la mujer republicana que existe hoy en día en España. La tendencia historiográfica hace que cada historiadora, cada investigador tienda desde la universidad a investigar algún tema concreto. La historia de la guerrilla, la historia del compañero, la historia del otro compañero. Aquí lo que han pretendido hacer las compañeras que han trabajado en torno a esta cuestión, lo que ha pretendido hacer Carmen es una historia transversal de todas las mujeres en la que la historiografía de cada mujer sea el aporte resumido de la historia que ha aportado cada mujer a la lucha social en este país. Acercarse a esa exposición que ha tenido lugar ahora, la última, en Valencia, y que la anterior tuvo lugar en Buñol, nos acerca a algo que es la gran desconocida, que es el papel de la mujer. A nosotros nos ha llegado el papel de Dolores, pero hay una inmensa cantidad de talento, de científicos, de maestras, de mujeres de primera categoría intelectual que jugaron un papel y que desaparecieron de la historia. Yo tengo que decir que, por ejemplo, esta noche o esta tarde tengo que felicitar, esta mañana tengo que felicitar a la brillante intervención de la compañera, porque no es casual tu papel en la asociación, pero en este sentido decir que en general el papel de la mujer en la historia del movimiento obrero y en la historia de la guerrilla es uno de los papeles más olvidados. Aquí hemos tenido en Valencia a una mujer muy destacada, que es Remedios, y que era el elemento clave sin el cual el movimiento guerrillero no hubiera podido existir. Simplemente recordar a Remedios y al resto de compañeras. ¿Algún camarada quiere decir algo más o vamos concluyendo? Sí, es a propósito de lo que acaba de mencionar Angelón, es, bueno, precisamente por eso nosotros hemos trabajado duramente para tener como presidenta a la guerrillera antifranquista, a la republicana Esperanza Martínez, porque nos parecía que era un honor para la asociación tener una luchadora como ella, que además es una gran defensora
de la condición de la mujer. O sea que es, con esperanza estamos en un buen barco. Y quería decir, ahí se me va la voz. Sí, sobre la mujer. Vale. Es lo de las fosas. Bueno, respecto a lo que el camarada viene a decir de las mujeres, es cierto que entre el olvido están las olvidadas. Y yo creo que hay un pequeño documental que yo he conocido que se realiza aquí en Buñol y aquí en los alrededores, que se titula Las Olvidadas, que hablan esas mujeres que no tienen espacio de reconocimiento menos que el hombre. En la guerrilla había compañeras guerrilleras. Bueno, que nuestra presidenta era una guerrillera. Pero en la parte de León, Galicia, donde yo estuve, seguramente es donde más mujeres se incorporaron a la guerrilla. Y cuando los historiadores, a partir de los años 80, empezaron a hablar de la guerrilla, se han olvidado completamente de un 15% en el grupo armado, que eran compañeras. Pero sobre todo que cuando decimos movimiento guerrillero, la mayor parte de la base de apoyo al movimiento guerrillero eran mujeres, la mayor parte. No se han tenido en cuenta porque se deforma lo que ha sido ese verdadero movimiento. No se tiene en cuenta, nada más que dan cifras. Había 8.000 guerrilleros. No, había miles y miles de gente que estaban implicados en el movimiento guerrillero y en la mayor parte de las mujeres. Esas mujeres están borradas del relato histórico sobre la guerrilla cuando lo hicieron los historiadores. ¿Por qué? Porque hay un defecto, y el defecto es que los archivos son los informes de los torturadores, de la policía, de la Guardia Civil. Y siendo un fascista, régimen fascista, no se puede admitir que una mujer hace política y que lucha. La mujer tiene que ser relegada a ser simplemente la asistenta del hombre y le niegan todos sus derechos. Una de las partes de nuestra lucha de emancipación de la sociedad entraba justamente incorporar a la mujer en esa lucha en todos los aspectos. Yo lo recuerdo en mi libro, lo que dice el compañero, sin las mujeres no hubiera visto posibilidades de guerrilla, sobre todo en unas zonas como la donde yo he estado, que era zona, no era una guerrilla urbana. En la guerrilla urbana era habitar dentro de las casas estaban con mujeres, las mujeres eran las que hacían la propaganda, las que iban de un lugar al otro, las que esperaban cuando había un encuentro con la policía a que fueran asesinadas. Muchas fueron asesinadas, no cuentan, porque esas, claro, las olvidan dentro de este relato histórico. Entonces, Remy hizo una pequeña biografía de su vida, pero no tiene la extensión que tiene que darse. Esperanza, nuestra presidenta, hizo un relato también, un libro que está aquí, también tiene que ser el actor, la propia actora, que tiene que decir yo estaba presente, y los historiadores no tienen en cuenta suficientemente ese papel. Olvidar ese papel de la mujer en la historia, en un momento tan crítico como era aquel momento de la lucha armada, es relegarla dentro también de una sociedad que tiene que encontrar sus vías de emancipación y que no puede hacer sin la mujer. La mujer es el 50% o más y no puede tener una idea progresista avanzada si no se tiene en cuenta que no debe de haber ningún sector marginado dentro del proceso de transformación. Yo lo quiero decir en ese sentido. Dolores me habla de lo de las fosas. Nosotros hemos marcado nuestra posición desde el primer momento. Luchamos porque el reconocimiento de la dignidad de todas aquellas personas que con más protagonismo o con menos fueron víctimas del franquismo y que reposan o reposaron la mayor parte y siguen reposando en las fosas comunes del olvido. Nuestra idea fundamental es que exhumar puede ser muy noble, puede ser muy sentimental,
pero jurídicamente no es lo que corresponde antes de que se reconozca el crimen. Un exhumado sin juez no es una víctima del crimen. Y si quieres perseguir al criminal, no tienes las pruebas porque justamente desaparecen. Esa es nuestra posición, muy criticada por algunas asociaciones, que bueno, tomaron la opción de que la exhumación era rentable, además, desde otro punto de vista. Era un comodín también para la ley de memoria histórica del gobierno socialista, porque así no cogía el compromiso de que hay que luchar contra la impunidad, denunciar los crímenes del franquismo y buscar las pruebas justamente a las víctimas. Y creo que ese tema ya está mucho más claro. Estuve viendo la ley, el proyecto de ley de memoria histórica de Andalucía, en donde ya lo pone más claro, en lo más avanzado de las propuestas en este momento, aunque lo están haciendo por otros sectores de España, otras comunidades, pero creo que también hace parte de qué tipo de memoria queremos rescatar. La memoria del dolor o la memoria democrática y los valores democráticos, justamente rehabilitando todos aquellos que justamente han sido asesinados. Creo que va por ahí un poco también las matizaciones que hacemos desde el principio de nuestra asociación, pero que va haciendo camino en este orden, y es necesario saberlo porque no podemos construir un futuro también con parcelas de olvido del pasado o mal justificadas, sin juicios sobre lo que ha sido todo un genocidio reconocido fuera, pero que no se quiere reconocer aquí porque quien legisla y quien manda son las mismas fuerzas responsables que han sido responsables del genocidio. Bueno, vamos a concluir. Camaradas, sabéis que el partido está en este momento en un proceso de desarrollo, de fortalecimiento de su militancia, de sus estructuras organizativas. Los recursos que tenemos son los que son, humanos, materiales, etc. Pero desde luego el partido tiene, y debe quedar claro, las puertas abiertas a todas las asociaciones, a todas, que estén trabajando, que estén luchando. Tiene las puertas abiertas y brinda su total apoyo con los recursos, con los medios que tenemos. No somos muchos, desgraciadamente, pero los que estamos trabajando en ese campo de recuperar, de difundir memoria histórica, queremos que sepáis todas y todos, las asociaciones y los militantes, que haremos lo posible por estar allá donde nos llaméis, de dar respuesta a vuestras necesidades. Nos guían solo los siguientes objetivos. 1, que resplandezca la verdad. 2, que se acabe con la impunidad. Y 3, y termino, que se haga justicia. Que se haga justicia. Porque que se haga justicia sigue siendo una necesidad 40 y tantos años después de acabada la guerra en este país. Mucha gente sigue, decía en las cunetas, yo mismo, nosotros seguimos teniendo un tío, un hermano de mi padre, que fue fusilado con 17 años y todavía a día de hoy no sabe la familia, no saben los pocos hermanos que le quedan vivos dónde están los restos de esa persona. Agradeceros vuestra presencia, daros las gracias a todos los que habéis asistido y a los que habéis intervenido. Muchas gracias y adelante.